Bienvenidos una vez más a su santuario de intrigas otomanas, el canal donde el drama nunca duerme y el chisme siempre está hirviendo. ¿Listos para sumergirnos en una piscina de especulaciones tan profunda que necesitaremos equipo de buceo? Porque hoy, amigos míos, damas y caballeros, tenemos una revelación que podría sacudir los cimientos del fandom turco. Prepárense para una tormenta de rumores, una avalancha de teorías y, por supuesto, toneladas de drama del bueno. Hoy vamos a diseccionar, analizar y prácticamente viviseccionar un misterio que ha estado carcomiendo las redes sociales y los rincones más oscuros de los foros de fans durante semanas, el críptico, el enigmático, ¡ay, Dios mío!, el tatuaje de Melissa. Sí, esa K que ha provocado más teorías que estrellas en el cielo nocturno. ¿Qué demonios significa? ¿A quién demonios representa? Y lo más importante, podría estar remotamente, indirectamente, o incluso telepáticamente conectado con nuestro adorado Kerem. Agárrense fuerte de sus pañuelos porque la respuesta podría dejarlos sin aliento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de intrigas, permítanme recordarles, como siempre, que su apoyo es el combustible que alimenta este motor de chismes. Si aman los dramas turcos tanto como yo amo el baklava, si se deleitan con un buen chisme jugoso más que con un café turco bien cargado, y si quieren ser los primeros en enterarse de cada giro inesperado, cada romance secreto y cada escándalo digno de telenovela, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que soltemos una bomba informativa. Y ahora sí, con la emoción a flor de piel, vamos al grano. Bien, ¿por dónde empezamos? Ah, sí. Senkalkap, esa serie que nos secuestró el corazón, nos hizo creer en el amor a primera vista y nos convenció de que un arquitecto gruñón puede ser el hombre de nuestros sueños. Pero, ¿qué pasa con Kerem? Ah, Kerem. Aunque no es el protagonista principal, Kerem es el pegamento que mantiene unida la comedia, el amigo incondicional que siempre tiene una sonrisa y una palabra de aliento. Su personaje es el faro de optimismo en medio de la tormenta emocional de Serkan, el que nos recuerda que la vida no siempre tiene que ser tan seria. Pero, ¿por qué estoy cantando las alabanzas de Kerem?, se preguntarán. Porque su influencia, su aura positiva, su inquebrantable amistad, podrían haber inspirado a alguien, quizás incluso a Melissa, a inmortalizar esa inicial en su piel. Imaginen. Podría ser un símbolo de la amistad eterna, de la lealtad a prueba de balas, de la inspiración que Kerem representa para todos los que lo rodean. Un tatuaje de K para Kerem, el faro de luz de Senkalkap. Pero, esperen. Hay más. Recordemos que el mundo de los dramas turcos es un universo vasto y lleno de posibilidades. Pasemos ahora a Aşk Intikam. Esta serie, con su enredo de ex-esposos, empresas tecnológicas y venganzas amorosas, nos muestra que el amor y los negocios pueden ser una combinación explosiva. Ahora, ¿dónde encaja Kerem en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si recordamos que esta serie es un remake de la exitosa serie coreana, Cunning Single Lady, aquí está la clave. ¿Podría ser que Melissa, una ávida consumidora de dramas coreanos y turcos, haya querido rendir homenaje al título original? La K podría ser una referencia sutil, un guiño a la astucia de la protagonista coreana. Sé que es una teoría un poco descabellada, pero en el mundo de las teorías de fans, mis queridos amigos, todo, absolutamente todo, es posible. Y hablando de posibilidades remotas, ¿por qué no explorar el lado oscuro de la luna? Entremos en el peligroso mundo de Kukur. Esta serie, con su trama de mafias, traiciones y códigos de honor, nos sumerge en un Estambul que no vemos en las postales turísticas. ¿Qué tiene que ver Kerem con todo esto? A primera vista, nada de nada. Pero analicemos la profundidad de Kukur, la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. ¿Podría ser que Melissa, más allá de la trama principal, se haya sentido atraída por algún actor en particular? Imaginemos que es fanática secreta de un actor cuyo nombre comience con la letra K. Quizás un villano carismático, un héroe atormentado, o incluso un personaje secundario que le robó el corazón. Es una teoría simple, lo admito, pero a veces, la explicación más obvia es la correcta. No subestimemos el poder de un flechazo actoral. Pero sigamos escarbando en el baúl de los dramas turcos. ¿Qué tal, Mucize Doctor? Esta serie, un remake de la conmovedora serie coreana Good Doctor, nos presenta a Ali Befa,
un joven cirujano con autismo que lucha contra viento y marea para demostrar su talento y ganarse un lugar en el mundo. ¿Podría ser que la K del tatuaje de Melissa sea una referencia indirecta al Good Doctor original? Una forma de honrar la historia que inspiró esta adaptación turca tan exitosa. Recordemos que la ola coreana, el famoso Hallyu, ha arrasado con el mundo entero, y Turquía no es la excepción. Melissa podría ser una ferviente admiradora de la cultura coreana y su influencia en los dramas turcos. Ahora, mis queridos detectives del drama, pongamos todas las cartas sobre la mesa. La teoría más popular, la que está incendiando los grupos de WhatsApp, la que está provocando debates acalorados en Twitter, es que la K del tatuaje de Melissa es, efectivamente, por Kerem Bürsin. Sí, lo dije con todas las letras. El galán turco por excelencia, el ex de Hande Erçel, el ícono de estilo, el hombre que roba suspiros a diestra y siniestra. La posibilidad de que Melissa sea una fanática acérrima, una admiradora secreta o incluso jadeo que tenga algún tipo de conexión personal con él, es algo que no podemos ignorar. Kerem Bürsin es una superestrella, un imán de miradas, un hombre que genera pasiones. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más codiciados de Turquía. ¿Podría Melissa haber sido inspirada por su trabajo, por su personalidad, o incluso por su aura de estrella? ¿Podría el tatuaje ser un gesto de admiración, un símbolo de esperanza, o incluso una declaración de intenciones? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero la simple posibilidad ya es suficiente para encender la mecha de la especulación. Pero un momento. No nos dejemos llevar por la fiebre de Kerem. Recordemos que la letra K es una letra muy común en el alfabeto turco. Podría ser que Melissa tenga un familiar, un amigo de la infancia, o incluso un perrito adorable cuyo nombre comience con K. Podría ser un homenaje a alguien que marcó su vida, una muestra de cariño a una persona especial. A veces la explicación más sencilla es la correcta. No siempre tiene que haber un triángulo amoroso, un secreto inconfesable o un escándalo de proporciones épicas detrás de un simple tatuaje. Y por último, pero no menos importante, recordemos que Melissa es una persona de carne y hueso, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. El hecho de que tenga un tatuaje con la letra K no la obliga a revelar sus secretos más íntimos al mundo entero. Todos tenemos derecho a guardar nuestros misterios, a proteger nuestra intimidad y a vivir nuestras vidas lejos del escrutinio público. Respetemos su decisión y evitemos caer en especulaciones sin fundamento. Pero seamos sinceros, ¿dónde estaría la diversión si no pudiéramos teorizar y fantasear un poco? Al final del día, el mundo de los dramas turcos se trata de eso, de soñar despiertos, de imaginar finales felices y de dejarnos llevar por la magia de las historias de amor. Así que mientras esperamos pacientemente a que Melissa revele el significado de su tatuaje, sigamos disfrutando de nuestros dramas favoritos, compartiendo nuestras teorías más descabelladas y alimentando nuestra pasión por el mundo turco. En resumen, el enigma del tatuaje de Melissa sigue siendo un misterio sin resolver. Hemos explorado un sinfín de teorías, desde referencias a series turcas y coreanas hasta la posibilidad de un romance secreto con Kerem Bürsin. La verdad es que solo Melissa conoce el verdadero significado de esa K. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de chismes jugosos y especulaciones alocadas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna teoría que haya resonado con su alma chismosa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su teoría favorita sobre el tatuaje de Melissa? ¿Creen que Kerem Bürsin está involucrado de alguna manera? ¿O piensan que la respuesta es algo mucho más simple y mundano? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los chismes más calientes del mundo turco. Así que si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos adictos a los dramas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que siempre hay un nuevo drama turco esperando a ser descubierto, un nuevo romance prohibido a punto de estallar y un nuevo escándalo a la vuelta de la esquina. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos turcos. Que el drama los acompañe.